Dicen que cada ciudad tiene una versión diferente de ti, y Birmingham era una de las mías, pero no una que jamás hubiera planeado volver. Hacía años que no conducía por los límites de la ciudad, y mucho menos me quedaba una noche. Pero la vida tiene esa forma de devolver el pasado al presente cuando menos te lo esperas. En otoño de 2021, acepté un puesto breve como profesor invitado en el Jefferson State Community College, sustituyendo a un colega que se había tomado una baja médica. El sueldo era modesto, pero suficiente para cubrir algunos intereses del préstamo estudiantil y darme un cambio de aires de Lexington, Kentucky. Cuando le escribí a Kyle Brighton para avisarle que estaría en la ciudad, respondió con la misma energía desenfadada que siempre tenía en la universidad. Te quedas en mi casa, sin discusión. Incluso limpiaré el futón. Kyle era el tipo de amigo que nunca se desviaba, sin importar lo lejos que te mudaras. Se quedó en Birmingham después de graduarse, lanzó un podcast con su primo y tenía una forma especial de hacer que lo cotidiano pareciera extrañamente cinematográfico. Hacía años que no nos veíamos, pero a los 5 minutos de llegar a su casa, nos sentimos como si tuviéramos 19 años otra vez. Esa semana se convirtió en una mezcla de conferencias, compras nocturnas de comida y ver viejas películas de Tarantino con cajas grasientas de comida para llevar entre nosotros. Casi todas las noches nos encontrábamos en el Walmart 24 horas de Montclair Road. Nada importante, solo para picar algo, calcetines baratos y tonterías. Fue como recuperar esa sensación de juventud e invencibilidad, deambulando por los pasillos mientras el resto de la ciudad dormía. Nos reímos en aquel momento. Parecía inofensivo, como el tipo de semana que olvidas al mes siguiente. Pero una noche de martes se aseguró de que nunca lo hiciéramos. Eran poco más de las 11 de la noche cuando entramos en el aparcamiento casi vacío. El aire tenía ese fresco toque de octubre, suficiente para recordarte que la estación estaba cambiando, aunque en el sur nunca llegó el invierno. Kyle estaba despotricando sobre que alguien le había robado su detergente la noche anterior, mientras yo lo escuchaba a medias, tomando un café frío en una gasolinera. La tienda estaba prácticamente en silencio. Un guardia de seguridad permanecía de pie cerca de la entrada, asintiendo con indiferencia. Un par de empleados del turno de noche reponían los estantes con ese ritmo lento que solo se adquiere cuando el reloj apenas pasa de la medianoche. El zumbido de las luces fluorescentes del techo le daba al lugar esa familiar sensación de pueblo fantasma. Tranquilo, estéril y con la distancia justa para hacerte sentir como si estuvieras recorriendo la memoria de otra persona. Kyle se dirigió a la sección de comida, murmurando sobre Pop-Tarts de fresa. Lo seguí sin hacer mucho ruido, con las manos en los bolsillos de la sudadera y la mirada despreocupada. Fue entonces cuando vi al primer hombre, alto y delgado, con una chaqueta acolchada negra, a pesar del buen tiempo. Estaba junto a la caja de autoservicio, tamborileando con los dedos sobre un paquete de chicles, pero su mirada no estaba fija en su compra. Estaba fija en algo o en alguien. Entonces vi al segundo hombre al otro lado de la tienda, caminando lentamente cerca de la farmacia. La misma complexión, el mismo tipo de chaqueta, la misma energía ansiosa. No estaban juntos, pero tampoco separados. Algo no encajaba, y lo notaba en su forma de moverse. Demasiado ensayados, demasiado sincronizados. Me incliné hacia Kyle cuando regresó con bocadillos en la mano. ¿Ves a esos tipos? Me miró de reojo. Sí, metanfetamina. Vamos a dar un salto. Pero no lo hicimos. Todavía no.
Bromeamos al respecto mientras doblábamos por el pasillo de helados. Kyle hizo un comentario sobre agentes encubiertos comprando Hot Pockets. Y me reí, pero fue una risa hueca. La tensión no se iba. Fue entonces cuando llegó el primer sonido, un crujido agudo y resonante que cortó el aire como si alguien hubiera estrellado una tubería metálica contra el suelo. Luego otro, y entonces empezaron los gritos. Se suele decir que el tiempo se ralentiza en momentos de crisis, pero no es así. Simplemente cambia de forma. Los segundos se sentían densos, como si esperara a través de un jarabe, intentando superar el peso de la confusión y el instinto. Kyle me agarró del brazo y me jaló hacia abajo, detrás de un palé de agua embotellada cerca del fondo de la tienda. Una exhibición de cajas de Dani apiladas se convirtió en nuestra única barrera entre nosotros y el caos. Otro crujido, no una tubería, sino un disparo. Miré por los huecos entre las botellas justo a tiempo para ver al tipo más alto, el de la caja, corriendo por el pasillo con una pistola en la mano derecha. Su chaqueta se abrió de golpe, revelando tatuajes, una larga cicatriz en la clavícula y una expresión que trascendía la ira. Era desesperación, de esas que te hacen darte cuenta de que no se trataba de un robo. Era algo personal. Un empleado de Walmart, con apenas edad para alquilar un coche, se quedó paralizado cerca de la caja registradora, con las manos extendidas. «No dispares, hombre. Por favor, no vale la pena». Siguieron 3 disparos más. No pude ver dónde cayeron, pero los gritos se hicieron más fuertes. Alguien tiró un expositor de sopa enlatada, y el sonido resonó como una batería. «Travis», siseó Kyle, «tenemos que irnos». Nos arrastramos hacia la sección de jardinería. Me ardían las palmas de las manos por el linoleum. Vi a una mujer agarrando a su hija en el pasillo de juguetes, protegiéndola con su propio cuerpo. Otro empleado sollozaba detrás del mostrador de atención al cliente. El intercomunicador se cortó en medio del anuncio. El mundo se quedó en silencio, salvo por un zumbido lejano en mis oídos y el chirrido de nuestras zapatillas al rozar el suelo. Llegamos a la parte de atrás justo cuando se oyó otro disparo. De alguna manera, las puertas del centro de jardinería funcionaban. Se abrieron con un suspiro y el aire frío de la noche me abofeteó. Corrimos a toda velocidad. No había tiempo para pensar, solo corríamos. Afuera, el mundo seguía pareciendo normal. Eso era lo extraño. Las luces de la calle parpadeaban. Los coches pasaban por Monlair como si nada. Nos agachamos detrás de una pila de bolsas de mantillo cerca de la zona de carga, jadeando como animales. El corazón me latía con fuerza, como si se me escapara. La policía tardó unos 5 minutos en llegar, quizá menos. Luces azules y rojas iluminaban la noche como una luz estroboscópica. Los agentes entraban a toda prisa por cada entrada, con las armas desenfundadas. Los compradores salían a trompicones en grupos, algunos llorando, otros con la mirada perdida. Un hombre con una sudadera con capucha empapada de sangre cojeaba hacia la zona de ambulancias. Una joven gritó al no encontrar a su novio. Nos quedamos junto a una patrulla, declarando con voz lenta y vacilante. No parecía real. El detective asintió y nos hizo preguntas que apenas pudimos responder. ¿Quién disparó primero? ¿Le vimos la cara? ¿Conocíamos a la víctima? Resultó que era un asunto de pandillas. Algún tipo de disputa personal. La víctima era solo un tipo que recogía la compra. Lugar equivocado, momento equivocado. Sin antecedentes, sin conexiones, solo mala suerte. Kyle se quedó mirando la cinta policial con la mirada perdida durante lo que parecieron horas. Ninguno de los dos dijo mucho. Cuando la multitud se disipó, caminamos de vuelta a su coche en silencio. Volé a Kentucky a la mañana siguiente.
Cancelé un nuevo trabajo que me habían ofrecido para finales de ese mes. Les dije que era un problema de agenda, pero en realidad no quería volver a esa ciudad ni a ninguna otra por un tiempo. Kyle dejó de ir a Walmart por completo. Dijo que se pasó a los pedidos en línea. No podía pasar junto a una hilera de luces fluorescentes sin oír ese estallido de nuevo en su mente. En cuanto a mí, algo cambió dentro de mí. No le conté a mucha gente lo que pasó. No por vergüenza, solo porque no quería revivirlo cada vez que alguien me lo preguntaba. Pero a veces, cuando camino por una tienda tarde en la noche y alguien mete la mano en su chaqueta demasiado rápido, mi cuerpo se bloquea antes de que mi cerebro pueda procesar nada. Sé que es irracional. Sé que un rayo rara vez cae 2 veces en el mismo lugar. Pero la verdad es que, cuando la violencia te encuentra en un lugar que creías seguro, cuando rompe esa barrera invisible de lo cotidiano, nunca vuelves a ver nada igual. Ahora, cada pasillo parece más largo, cada desconocido parece más ruidoso, cada puerta se siente un poco más estrecha que antes. Y cuando alguien me pregunta si quiero ir a Walmart al anochecer, mi respuesta siempre es la misma. Esperemos a que amanezca. La tragedia no siempre llama a la puerta. A veces se cuela por las puertas corredizas de los lugares que creemos inofensivos, los pasillos del supermercado, los estacionamientos, las secciones de congelados. Nos recuerda que ningún lugar es demasiado mundano para volverse peligroso y ninguna rutina es demasiado ordinaria para ser interrumpida. La lección. Nunca des por sentado tu zona de confort ni confundas la familiaridad con la seguridad. Es curioso cómo una noche dedicada a hacer recados puede cambiar tu percepción del mundo. Antes de marzo pasado, pensaba que ir a la tienda a altas horas de la noche era inofensivo, incluso aburrido. Pero eso fue antes de darme cuenta de lo silencioso que puede ser el peligro disfrazándose de normalidad. Cuando Lena me llamó esa semana para preguntarme si podía ayudarla a mudarse a su nuevo apartamento en Hudson, Florida, acepté sin dudarlo. Habíamos sido compañeras de piso en la universidad, 2 estudiantes de psicología que nunca superamos nuestros malos hábitos. Maratones de terror de comida rápida a medianoche, deambular por los pasillos del supermercado como si fueran casas embrujadas. Estaba entre 2 trabajos y entonces trabajaba como editora freelance, intentando reconstruir cómo sería mi siguiente capítulo en la vida. Ayudar a una amiga a desempacar cajas me pareció una buena distracción de toda esa incertidumbre. La nueva casa de Lena estaba entre una gasolinera y un centro comercial. El típico complejo residencial donde todos los apartamentos parecían iguales y cada pasillo olía ligeramente a alfombra nueva y disolvente. Llevábamos todo el día trabajando, tirando sartenes viejas, intentando encontrar dónde había desaparecido la caja de toallas y comiendo pizza fría en el suelo. Para cuando eran las 23:30, nos dimos cuenta de que no teníamos lo esencial, ni papel higiénico, ni comida, ni siquiera una bombilla que funcionara en el baño. Así fue como tomamos la decisión. No fue valiente, no fue imprudente, era solo rutina. ¿Una carrera al Walmart?, preguntó Lena, lanzando las llaves al aire. Vamos rápido, dije. Tengo que recuperar el sueño. La tienda estaba junto a la US 19, un gigantesco edificio brillante que parecía no haber pegado ojo en una década. El estacionamiento estaba medio vacío, bañado por una luz amarillenta intensa, de esas que hacen que todo parezca demasiado silencioso. Una minivan estaba parada cerca de la entrada, con las luces apagadas. Había algo extraño en el aire. Un silencio que no le hacía justicia, como la pausa antes de una sirena.
Lena bromeó. ¿Por qué los Walmart siempre parecen haber sobrevivido al apocalipsis después de las 10 de la noche? Ambos nos reímos, pero algo en mí no lo hizo. Esa noche aprendería que a veces no es paranoia. A veces la sensación es correcta y a veces realmente hay alguien observándote desde el otro lado del pasillo. Dentro del Walmart, el mundo se sentía en silencio. Se oía el zumbido sordo de los refrigeradores y el chirrido ocasional de ruedas viejas, pero poco más. Una mujer mayor con pantalones de pijama de franela curioseaba cerca de la farmacia y un reponedor cojo empujaba un carrito por el pasillo de limpieza sin levantar la vista. Primero cogimos toallas de papel, luego un paquete de bebidas energéticas y Lena añadió unas bombillas. Fue un viaje normal, lleno de charlas informales y chistes malos. Estábamos a mitad del pasillo de aperitivos cuando los vi. 3 hombres con sudaderas, todos oscuros, sin carritos, parados en la sección de electrónica como si esperaran a que empezara un espectáculo. Uno tenía la mano metida en el bolsillo, otro llevaba la capucha tan apretada que apenas podía verle la cara. Al principio sentí ese escalofrío que sientes cuando el cerebro procesa algo antes de que la boca pueda formar las palabras. No estaban mirando, no comparaban televisores ni hablando, solo observaban. Lena se inclinó, en voz baja pero firme. No mires ahora, pero uno de ellos nos sigue. Mi estómago asintió. Me giré lo justo para verlo. Alto, quizá de unos 30 años, fingía estudiar una hilera de barras de granola a pocos metros detrás de nosotros. Solo que no leía ninguna etiqueta. Tenía la mirada fija. Nos movimos de pasillo. Él también se movió. Lena se detuvo y me miró. No, no vamos a hacer esto esta noche. Nos dirigimos hacia las cajas, sin correr, pero sí con un propósito. Mientras avanzábamos, me di cuenta de que los otros 2 hombres se habían posicionado cerca de nuevo, esta vez cerca de las neveras. Sentía sus ojos en nuestras espaldas, siguiendo nuestros movimientos. Busqué mi teléfono, pero no lo desbloqueé. Simplemente lo sostuve. Me hizo sentir que tenía un plan. Al pasar la sección de congelados, noté algo que convirtió mi inquietud en una alarma total. Afuera, cerca de la salida de emergencia, un cuarto hombre estaba junto a la puerta, de pie, con el teléfono pegado a la oreja. Estaba demasiado inmóvil, su atención demasiado concentrada. Y cuando miré hacia los demás, me di cuenta de que todos se movían en un patrón, sueltos, espaciados, pero coordinados. No solo están dando escalofríos, dije en voz baja, están trabajando juntos. Lena no discutió. Dimos un giro brusco por el pasillo más cercano, con la esperanza de desaparecer tras los altos estantes de artículos de papelería. Fue entonces cuando lo vimos. Un empleado de Walmart de unos 19 años, con los ojos algo abiertos y un walkie-talkie enganchado al chaleco. No lo dudé. «Hola», dije, acercándome un paso más, intentando mantener la voz serena. «Creo que nos siguen. ¿Puedes acompañarnos hasta la entrada?» Me miró, luego a Lena, luego al fondo del pasillo. Sin decir palabra, pulsó algo en su radio, asintió y echó a andar. Seguir a ese empleado era como caminar al borde de una tormenta. El aire estaba demasiado silencioso. Respiraba con dificultad. Lena se quedó cerca de mí, inusualmente silenciosa ahora, con la mano apretada en el asa del carrito. Sentía el eco de nuestros pasos demasiado fuerte. Al entrar en el pasillo principal, cerca de la caja, me atreví a mirar por encima del hombro. Los 3 hombres se habían detenido. Ya no fingían. 2 de ellos estaban junto a los mostradores de refrescos, completamente inmóviles. Uno de ellos, quizá el que nos siguió, tenía una sonrisa burlona, como si supiera que nos habíamos dado cuenta demasiado tarde.
Esa expresión se me quedó grabada. No era frustración ni pánico, era confianza. Una mirada que decía que no era la primera vez, que ya lo habían hecho antes. Escaneamos los artículos sin pensar. Nos temblaban las manos al tocar la pantalla táctil. Una bolsa de ramen, papel higiénico, bombillas. Nada de eso importaba ya. Solo teníamos que irnos. El empleado estaba cerca, sin decir mucho, pero su presencia lo era todo. Les decía que no estábamos solos. Al salir, el aparcamiento volvía a parecer engañosamente tranquilo. Las mismas luces parpadeantes, la misma minivan parada cerca de la entrada. Pero ahora, cada sombra parecía amenazante. Todos los coches aparcados parecían a punto de acercarse. El empleado nos acompañó hasta el coche de Lena. Esperó a que estuviéramos dentro y nos saludó con la mano antes de volver a entrar. No hablamos hasta que estuvimos 3 manzanas por la US 9, con los faros destellando en la carretera desierta. Nos iban a agarrar, dijo finalmente Lena. Ese era el plan. No discutí porque le creí. A la mañana siguiente, no pude evitarlo. Llamé al Walmart, no al 911, solo a la tienda, con la esperanza de que alguien confirmara que todo estaba en nuestras cabezas, que habíamos exagerado, que solo habían sido tipos raros demasiado cerca. Pero el jefe de turno con el que hablé no descartó nada. A esos mismos tipos los han visto un par de veces esta semana, dijo, sin comprar nada, solo merodeando cerca de las salidas. Hizo una pausa y luego añadió algo que me hizo un nudo en la garganta. Eras la tercera pareja de mujeres a las que seguían esta semana. Ahí estaba, la confirmación, de las peores. Lena dejó de salir de noche después de eso. Empezó a pedir de todo. Comida, comida para llevar, hasta pasta de dientes. No la culpé. En cuanto a mí, sigo comprando en persona, pero no de noche, no sola. Ya no uso auriculares en las tiendas. Camino rápido. Llevo las llaves entre los dedos. Y siempre miro hacia atrás antes de doblar una esquina, porque a veces no solo estoy haciendo recados. A veces alguien está planeando algo. Unos meses después, me encontré en otra tienda en Gainesville. A media tarde, bien iluminada, llena de gente. Vi a un tipo parado cerca del pasillo de maquillaje, con las manos en los bolsillos, observando a una mujer que curioseaba. No hacía nada, pero algo en su postura me hizo detenerme y esperar. Y, efectivamente, cuando ella se alejó, él la siguió. Me acerqué a ellos, lo justo para que se diera cuenta, el tiempo justo para detenerlo. Se giró y caminó en dirección contraria. No pasó nada. No era necesario. No cuento esta historia por dramatismo. La cuento porque el mundo está cambiando. Porque el peligro silencioso a menudo se esconde tras cosas normales. Pasillos de cereales, congeladores llenos de helados, señales de salida brillantes, y porque a veces prestar atención es lo único que te separa de una pesadilla de la que nunca despertarás. Esa noche en Walmart no terminó en titulares, sin secuestros, sin arrestos, solo una escapada por los pelos. Pero eso es lo que pasa con las malas intenciones. A veces no necesitan tener éxito para causar un daño permanente. El solo intento basta para cambiarte. Ahora me muevo por el mundo con los ojos abiertos, porque he aprendido que no todos en el pasillo están comprando. Algunos están cazando. Confía siempre en tus instintos. La seguridad no viene de donde estás. Viene de lo que notas y de la rapidez con la que actúas. Porque a veces la supervivencia está a un pasillo del desastre. Los viajes largos por carretera tienen la capacidad de dejarte sin aliento. Al tercer día, hasta la música empieza a sonar como ruido, y cada baño de supermercado se convierte en una pequeña batalla.
Jules y yo acabábamos de salir de casa de su padre en Fort Myers, de vuelta a Jacksonville. Pensamos que una parada a mitad de camino y un beso nos daría un respiro. Nada del otro mundo, solo un hotel barato y una carrera rápida a Walmart por agua, unas barritas de fruta congeladas que ella adoraba y un cargador de móvil que siempre olvidaba poner. El sol ya se había ocultado cuando entramos al Walmart Supercenter en la autopista 192. El estacionamiento estaba completamente abierto, con hileras de líneas blancas descoloridas que se extendían como nervaduras sobre el concreto. Solo una docena de autos salpicaban la entrada. Una típica tarde de domingo, o eso pensé. Fue entonces cuando vi la Dodge Durango negra estacionada cerca del vivero. Todas sus ventanas estaban tintadas y el vehículo estaba con el motor apagado. El tipo de silencio que hace ruido por sí solo. Dentro, 3 hombres permanecían inmóviles. Todos llevaban pasamontañas negros, sin logotipos de marcas, sin rastro de ironía. Solo unas escaleras vacías y anónimas que se asomaban por entre los estrechos ojos. Le di un codazo a Jules. ¿Ves eso? Entrecerró los ojos. Bueno, o es una broma o no sé, quizá algo de TikTok. Ambos nos reímos un poco. Una risa nerviosa, de esas que se usan para reprimir el instinto. Jules murmuró: a veces, Florida es todo un planeta, pero incluso al salir del coche, se me hizo un nudo en el estómago. Me dije que le estaba dando demasiadas vueltas, pero el silencio de aquel Durango me pesaba más que la humedad de Florida. Entramos. La luz de la tienda zumbaba tenuemente arriba, y el aire acondicionado estaba tan alto que me hormigueaba los brazos. Familias paseaban por los pasillos, con los carritos de la compra rodando silenciosamente sobre baldosas lisas. Los niños debatían sobre qué cereales elegir. Un par de adolescentes merodeaban cerca de electrónica, una tienda normal en una noche normal. Nos separamos. Jules se dirigió a la sección de congelados. Yo caminé hacia la de electrónica. Pasaron 15 minutos. Tomé un cargador y empecé a revisar mi teléfono, esperando junto a los electrodomésticos, cuando la vi caminando hacia mí rápidamente, pálida. «Tenemos que irnos», dijo en voz baja. «¿Por qué?» «Están dentro de los hombres enmascarados. Los vi cerca de la tienda, todavía con las máscaras puestas». Me giré para mirar y, efectivamente, 2 de los hombres estaban allí caminando lentamente por un pasillo. Ni carritos, ni cestas. Uno de ellos sostenía un teléfono, pero ni siquiera lo miraba. El otro observaba cada pasillo que pasaban, como si estuviera mapeando el lugar. Mi instinto me decía que no era una broma. Algo no cuadraba. Muy poco. Encontré un cajero cerca de la caja de autoservicio y le expliqué en voz baja lo que veíamos. La chica pareció sobresaltada al principio, con la mirada fija en la entrada. Luego contestó el teléfono. «Necesito un supervisor ahora mismo». El hombre que apareció se presentó como Rami, calvo, de unos 40 años, mirada firme. Le conté sobre la Durango en el estacionamiento, los 3 hombres enmascarados, y cómo 2 de ellos estaban dentro portándose mal. No estaban comprando, solo observando. Rami no perdió ni un segundo. Asintió, agarró a un empleado más joven y se dirigió a la parte trasera de la tienda. Jules y yo nos quedamos cerca de las cajas, fingiendo que curioseábamos en el pasillo de chicles. El bullicio de la normalidad se había desvanecido. Las risas de los niños sonaban distantes, irreales. Cada vez que un estante crujía o alguien presionaba una tarjeta con demasiada fuerza, se me tensaban los hombros. Entonces llegó. El intercomunicador crepitó. Código leído en el centro de jardinería. Todos los empleados respondieron de inmediato.
Inmediatamente se sintió el cambio. Las puertas del centro de jardinería se sellaron con un zumbido magnético. Un guardia de seguridad, uno que no había visto antes, caminó rápidamente hacia las salidas. Las luces del techo se atenuaron ligeramente. O tal vez mis ojos simplemente estaban reaccionando a la adrenalina. Rami regresó y nos hizo señas para que nos acercáramos. «Vengan conmigo». Nos condujo detrás del mostrador de atención al cliente y abrió una puerta lateral que daba a un almacén en penumbra. Dentro había 2 cajeros, uno temblando ligeramente y un empleado adolescente con un pañuelo ensangrentado bajo la nariz. «¿Qué pasa?», preguntó el chico, apenas audible. Rami cerró la puerta tras nosotros. Los vimos intentando acceder a la salida de emergencia cerca de la farmacia. No robaban nada. Intentaban posicionarse. Sentí el pulso en la garganta. No era solo merodeo. Era coordinación. Coordinación silenciosa e intencionada. «¿Y si tienen armas?», susurró Jules. «No sacaron nada», dijo Remy, «pero no nos arriesgamos». Fuera de la habitación oímos pasos rápidos, luego el sonido de alguien golpeando metal. No frenético, ni apresurado, solo 3 golpes fuertes. Luego silencio, llamaron a la policía. Rami ya había enviado la alerta a la empresa, activando un despacho local. Solo podíamos esperar. Los siguientes 12 minutos pasaron como 1 hora. No dejaba de mirar mi reloj, luego mi teléfono, luego la manija de la puerta. No había ruido afuera. Jules me agarró la mano, clavándose las uñas lo justo para que me quedara quieto. Cuando por fin llegó la policía, la oímos primero. Botas pesadas, voces radioactivas, tranquilas y autoritarias. La puerta se abrió unos minutos después y un agente entró para informar a Rami. 2 de los enmascarados habían sido acorralados en la sección de juguetes. El tercero desapareció, tanto de la tienda como del estacionamiento. No había registros de recibos ni imágenes identificables del vehículo más allá del Durango, que ahora estaba vacío. Lo que más me dio escalofríos no fue lo que hicieron, fue lo que no hicieron. No robaron, no se enfrentaron a nadie. No gritaron ni amenazaron. Se movían como piezas de ajedrez, mapeando, dando vueltas, probando el tiempo de respuesta. Los 2 que atraparon afirmaron que solo estaban haciendo una broma. Sin billeteras, sin teléfonos, sin nombres, solo guantes, zapatillas negras idénticas y silencio de radio. La policía los retuvo para interrogarlos, pero dijo que era improbable que se les presentaran cargos sin pruebas de un delito. Dimos nuestra declaración y nos acompañaron de vuelta a nuestro coche. La patrulla estaba cerca de la entrada, con las luces girando lentamente en la penumbra. «¿Estás bien?», preguntó un agente. Jules asintió, pero se le quebró la voz. Los vimos antes en el coche. Simplemente estaban ahí sentados. «Tenemos informes», dijo. «Grupos similares, sin robos confirmados todavía». No hizo falta que dijera lo que todos pensábamos. No estaban bromeando. Esa noche en el hotel, Jules mantuvo las persianas cerradas y la luz del baño encendida. Ninguno de los 2 pegó ojo. Cada crujido del edificio, cada ráfaga de aire acondicionado, parecía como si algo se acercara sigilosamente. Durante los días siguientes, seguí mirando las noticias locales. Finalmente, apareció un pequeño artículo. La policía estaba investigando una serie de apariciones coordinadas de hombres enmascarados en varios Walmarts de Florida. Todos con el mismo motivo: entrar en grupos, explorar las salidas, permanecer en silencio, sin arrestos ni robos, solo patrones. Me atormentaba esa falta de cierre. Tuvimos suerte, pero alguien más podría no tenerla.
Y eso es lo que se me quedó grabado. Incluso ahora, cada vez que paramos en una gran tienda a altas horas de la noche, me sorprendo observando a la gente que no está comprando. Los que se quedan en las esquinas, los que miran demasiado tiempo, los que caminan con las manos vacías por los pasillos. La mayoría probablemente sean inofensivos, pero solo hace falta uno que no lo sea. Semanas después, la vida volvió a la normalidad, o algo parecido. Volví a dar clases de cálculo. Jules trabajaba a distancia, con auriculares puestos todo el día. Su podcast de Crímenes Reales ahora se centra menos en el entretenimiento y más en la investigación, tal vez en mecanismos de defensa. Pero ambos cambiamos poco a poco. Dejamos de hacer paradas nocturnas para hacer viajes por carretera. Hacíamos la compra juntos, siempre alerta, siempre atentos. Uno pensaría que un accidente como ese se desvanecería con el tiempo, pero algunos momentos dejan una huella imborrable. Nunca supimos toda la verdad sobre esa noche, quiénes eran los hombres, qué planeaban, ni por qué eligieron esa tienda a esa hora. Pero aprendí algo esa noche, quizás dos cosas. Primero, confía en tus instintos. Si algo parece ir mal, probablemente lo esté. Y segundo, el peligro no siempre llama a la puerta con fuerza. A veces acecha en silencio, con guantes y mascarilla, solo para ver si alguien lo nota. Lo hicimos, y eso podría haber marcado la diferencia. Mantente alerta, incluso en lugares conocidos. Confía en tus instintos y no ignores las señales de que algo anda mal. A veces, mantenerse a salvo se trata menos de valentía y más de conciencia. Lo más difícil de ser madre primeriza no es el llanto, ni las noches sin dormir, ni siquiera sentir que tu cuerpo deja de ser tuyo. Son los momentos de tranquilidad cuando todo parece que se va a desmoronar y eres el único que lo mantiene en pie con dedos deshilachados y un amor tenaz. Esa era mi experiencia en noviembre del año pasado. Mi hija Emma tenía 4 meses y tenía colitis. Trevor, mi esposo, trabajaba en el turno de noche en una empresa de seguridad local. Así que por las noches solo estábamos el bebé y yo, envueltos en una luz tenue y ruido blanco. Esa noche en particular se nos acabó la fórmula. No cualquier fórmula, sino la única que Emma podía retener sin que le reventaran los pulmones. Similac Total Comfort, de etiqueta rosa, cara y con una especificación irritante. Pensaba que tenía otra lata. No era así. A las 00:15, Emma estaba inquieta sin parar y sentí una punzada de pánico que me recorría la espalda. No podía darme el lujo de esperar hasta la mañana. Así que me puse la primera sudadera que encontré. Unos vaqueros. Acomodé a Emma en su sillita de coche y me dirigí al único lugar abierto tan tarde, el Walmart en Gallatin Pike. Ni siquiera me cepillé el pelo, solo agarré las llaves, me colgué la pañalera al hombro y esperé entrar y salir en 10 minutos. El estacionamiento estaba casi vacío cuando llegué. Solo había unos pocos autos dispersos bajo luces vibrantes y un aire fresco que parecía más personal que relacionado con el clima. Aparqué cerca de la entrada y subí la silla del auto al carrito. Dentro, la tienda estaba silenciosa, con ese silencio inquietante que se produce en los espacios grandes cuando están casi vacíos. Las luces fluorescentes hacían que todo pareciera demasiado limpio, demasiado artificial. Había un cajero cerca de la entrada organizando pilas y podía oír el pitido de un escáner invisible en algún lugar del fondo. Pero sobre todo, era solo yo empujando un carrito metálico por un enorme edificio dormido. Me dirigí hacia el pasillo 23, cuidado de bebés. No presté mucha atención hasta que pasé la sección de farmacia y lo vi.
Un hombre inmóvil entre el limpiador facial y la crema de afeitar. Sin carrito, sin cesta, sin movimiento. Simplemente allí, con la cabeza ligeramente agachada. Sudadera gris con capucha, vaqueros oscuros, un rostro que no podía ver del todo. No se giró de inmediato, pero algo en su postura me hizo bajar el ritmo. Lo ignoré. Quizás esperaba a alguien. Quizás estaba cansado. Aún así, el momento se sentía demasiado silencioso, como si la tienda hubiera inhalado y estuviera esperando exhalar. Encontré la fórmula rápidamente. Agradecí que estuviera disponible y la puse en el carrito. Emma se movió y soltó un suave grito. Me incliné para callarla, frotándole suavemente el pecho. Y entonces lo sentí. La sensación que tienes cuando alguien te mira fijamente. No miré hacia atrás de inmediato. Me dije que lo estaba imaginando. Me dije que solo era un hombre parado en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Pero aceleré un poco. Tomé un paquete de pañales, aunque no los necesitábamos con urgencia. Y cuando me giré hacia el siguiente pasillo, lo volví a ver. Estaba al final del pasillo de bebés, medio vuelto hacia mí, sin teléfono en la mano, sin ningún producto en la mano, solo esos ojos hundidos y la misma sudadera gris. Se me encogió el estómago. Doblé por un pasillo lateral, con champú y maquinillas de afeitar, y me quedé un segundo, fingiendo mirar la parte trasera de un acondicionador. Esperaba que siguiera caminando, que no me estuviera siguiendo. Entonces oí pasos. No eran apresurados, pero tampoco casuales. Eran pausados, pausados. Levanté la vista y vi su reflejo en la superficie brillante del expositor. Estaba detrás de mí, no demasiado cerca, pero lo suficiente como para equivocarme. Pasó a mi lado una vez, no dijo nada, luego dio otra vuelta, y esta vez oí su voz. ¡Qué bebé tan lindo! Me quedé paralizada. Disculpa, esbozó una media sonrisa. No quería decir nada, solo lo decía. Hasta tarde, ¿eh? Forcé una pequeña sonrisa forzada. Sí, para la fórmula de emergencia. Se acercó un poco. Vi que su mano se movía, no hacia mí, sino hacia el asiento del coche, hacia Emma. Extendió la mano y rozó con 2 dedos el borde de la manta, justo donde colgaba del asa. No la toques, espeté. Se apartó 1 centímetro, sin disculpas, sin vergüenza, solo con la misma sonrisa inexpresiva. Solo miraba. Cada célula de mi cuerpo gritaba. Giré la tarjeta y me aparté sin decir nada más. Me temblaban las manos en el asa y respiraba con dificultad. Ni siquiera sabía a dónde me dirigía. Solo necesitaba ir a un sitio con más gente. Doblé la esquina y casi me topo con un acosador que organizaba cajas de toallas de papel. Era joven, quizá de 20 y pocos años. Llevaba auriculares y una sudadera con capucha. Su placa decía Jesse. Le hice señas para que se detuviera. Oye, ¿me ayudas? Hay un tipo siguiéndome. Tocó la manta de mi bebé. Hizo una pausa y se sacó un auricular. ¿Qué? Pregunté con más urgencia. Jesse levantó la vista, recorrió el pasillo detrás de mí y asintió. Quédate en la caja. Voy a buscar al gerente. Le di las gracias y me moví rápido, empujando el carrito hacia la entrada de la tienda. No dejaba de mirar por encima del hombro, esperando ver a ese hombre detrás de mí otra vez. Y entonces lo vi. Ya no me seguía, no directamente. Solo estaba parado al borde del pasillo de frutas y verduras, con las manos en el bolsillo de la sudadera, observando cómo Emma volvía a dormirse, con los deditos bajo la barbilla, ajena a todo. Revisé la fórmula y los pañales con manos temblorosas y el corazón acelerado. Minutos después, Jesse regresó con una mujer alta, con pantalones oscuros y una coleta alta. La encargada de noche dijo con calma:
Te acompañamos a la salida. Seguridad lo está comprobando. No me pidió explicaciones. No le quitó importancia. Simplemente caminó a mi lado, con una mano apoyada suavemente en el asa de la tarjeta, como si fuera una barrera. Afuera, el aparcamiento seguía prácticamente vacío. Subí a Emma al coche rápidamente, con la adrenalina adormeciendo mis dedos. La gerente se quedó cerca de la puerta del pasajero hasta que me abroché el cinturón y estuve lista para irme. Se inclinó un poco. Seguridad lo encontró en la sección de juguetes, deambulando. No quiso hablar y se fue cuando me acerqué. Asentí. Gracias. Me dedicó una media sonrisa. Confiabas en tu instinto. Eso es lo más importante. De camino a casa, cada semáforo en rojo se me hizo más largo de lo habitual. Cada faro que pasaba detrás de mí me parecía sospechoso. Miré el retrovisor incontables veces. Cuando por fin llegué a la entrada, me quedé sentado en el coche un buen rato antes de entrar. No le conté toda la historia a Trevor, solo le dije que me sentía raro, que alguien me había dado mala espina. Él asintió y abrazó a Emma mientras yo me desplomaba en el sofá. Pero algo cambió en mí esa noche. Dejé de ir tarde a las tiendas. Empecé a comprar lo esencial al por mayor. Tomé rutas más largas. Me mantuve más alerta, sin paranoia, solo cautelosa. Hay una diferencia. El hombre no había hecho nada ilegal. Pero lo que hizo, la forma en que me rodeaba, la forma en que tocó algo tan personal como la manta de mi bebé, sin permiso, fue suficiente para cambiar mi perspectiva sobre estos lugares. Pasaron las semanas. La vida continuó. Emma creció, se fortaleció. Sus llantos se suavizaron. Encontramos una rutina. Pero nunca dejé de pensar en ese hombre. No porque fuera aterrador como en una película de terror, sino porque era tan común. Solo otro rostro cansado con una sudadera gris en el pasillo equivocado, en el momento equivocado. Y esa es la verdad sobre el peligro. No siempre parece un monstruo. A veces parece alguien que no notarías en una gasolinera. Alguien que no te mira a los ojos, que dice las palabras justas, pero se acerca demasiado. Pienso en lo que habría pasado si Jesse no hubiera estado guardando toallas de papel en ese preciso momento. O si me hubiera quedado un poco más en el pasillo, o si hubiera ignorado mi instinto de hablar. Dicen que la maternidad te da fuerza, y es cierto. Pero más que eso, te agudiza la conciencia. Te hace ver cada riesgo como una decisión, cada pasillo como una encrucijada. Elegí actuar. Eso es lo que importa, porque a veces lo único que te separa de una historia con un final diferente es un susurro de instinto y un momento de valentía. Confía en tu instinto. Puede que parezca insignificante en el momento, pero escucharlo puede proteger lo que más importa. Incluso en lugares que se sienten seguros, la conciencia es tu primera defensa. Algunas noches se alargan demasiado. Habían pasado 4 meses desde la ruptura. 6 años juntos, una propuesta de matrimonio en Lake Tahoe y una boda ya grabada. Solo para que ella se sentara frente a mí un martes por la noche y me dijera: «Creo que necesito reencontrarme a mí misma». Así lo expresó, pero reencontrarme me hacía sentir más como si ya hubiera encontrado a alguien más. No hice preguntas, no discutí, empaqué mis cosas, me mudé a un pequeño estudio cerca de Mareta e intenté fingir que empezar de cero a los 32 años no era aterrador. Dejé de ir a los sitios que solíamos ir. Empecé a trabajar hasta tarde y sobre las 8 o 9 de la noche iba a Walmart, no a comprar comida ni nada importante, sino a sentirme rodeada de gente que no sabía lo que había perdido. Fue una terapia extraña, pero me ayudó un poco. El lunes por la noche aparqué en el Walmart de Village Walk Place.
Había quizás una docena de coches dispersos por el aparcamiento. Era esa parte soñolienta de la noche en la que el aire se sentía más pesado, como si el mundo se apagara. Vi un grupo de carritos abandonados junto a la acera. Alguien no terminó bien su turno, pensé. Una vez dentro, fui directo a la panadería. Ya no lo dudé. El mismo pasillo, el mismo estante, los mismos rollos de canela calientes, sellados en plástico transparente. Algo en esa comida reconfortante hacía que el silencio de mi apartamento fuera más llevadero. «Buena elección», dijo una voz por encima de mi hombro. Me giré. Un empleado de Walmart estaba allí acomodando una bandeja de galletas. 30 y tantos, con ojeras pálidas como si no hubiera dormido bien en una semana. Su chaleco decía: «Miles, esa también es mi favorita», dijo, y luego sonrió. «Siempre te las dan, ¿verdad?», dudé. «Supongo, sí, a veces». «No, ya me acuerdo. Viniste el jueves pasado, a la misma hora, y la semana anterior». Lo dijo como si nada, como si recordar la rutina de un desconocido fuera perfectamente normal. Pero de repente sentí que las paredes de la tienda se apretaban más. Apreté los rollos de canela. Murmuré algo sobre tener un gusto por lo dulce y me aparté, sin siquiera mirarlo, mientras giraba hacia el pasillo de desayunos congelados. Pensé en darme un paseo, atribuyéndolo a un empleado amable que se había dado cuenta de demasiado. Pero ahí no terminaba. Ya estaba allí cuando doblé la siguiente esquina, arrodillado junto a unas cajas de avena. «Probablemente te gusten los pasteles de arce del pasillo 18, detrás de los waffles», dijo. Sonreí forzadamente y no dije nada. Simplemente caminé hacia el otro lado, y entonces supe que algo no iba bien. Pasé 5, quizá 10 minutos recorriendo otros pasillos, sin intención de comprar nada más. Simplemente no quería ir a la caja todavía. No quería arriesgarme a encontrarme con Miles otra vez. Fingí mirar televisores de pantalla plana un rato, leyendo especificaciones falsas que no entendía. Para cuando me dirigí a la caja de autoservicio, ya estaba casi tranquila. Toqué mi tarjeta, agarré la bolsa y salí a disfrutar del aire nocturno. Entonces me quedé paralizada. Miles estaba afuera, cerca del área de carritos. No caminaba, no se dirigía a su coche. Solo estaba allí de pie con el teléfono apuntando a la entrada. No podía estar segura de que estuviera grabando. Pero la forma en que la pantalla le iluminaba la cara, la forma en que no se movía al pasar la gente, no parecía estar viendo TikTok. No lo confronté, ni siquiera dejé que me viera. Giré a la izquierda, rodeé 2 filas de autos estacionados, y solo cuando estuve seguro de tener cobertura, caminé a toda velocidad hacia mi sedán y me deslicé dentro. Desapareció detrás de una camioneta justo cuando yo daba marcha atrás. No volví a la noche siguiente a propósito, pero la noche siguiente me sentí tan vacía como la anterior. Me dije que entraría y saldría en 5 minutos. Solo necesitaba jabón para platos y desodorante. Esta vez no había pasillo de panadería. Eran las 9:13 p.m. cuando llegué. El aparcamiento estaba más tranquilo que antes. Lo vi incluso antes de salir. Mills estaba de pie justo al otro lado de las puertas corredizas de cristal. Su postura también era demasiado inmóvil. Sonrió al verme. «De vuelta. Sabía que lo estarías». Forcé una sonrisa seca y pasé junto a él. Dentro, me puse en fila para comprar productos de higiene. Sin rodeos, sin desviaciones. Al doblar por el pasillo, sentí que alguien entraba detrás de mí. No a mi lado. No era un transeúnte casual. Justo detrás. Agarré una botella y me moví más rápido de lo necesario. En la caja de autoservicio, revisé los artículos rápidamente. Fue entonces cuando lo sentí. Alguien estaba demasiado cerca detrás de mí.
Me giré y allí estaba de nuevo. ¿Alguna vez te cansas de estar solo aquí? Su voz no era amenazante, pero sí íntima. Demasiado íntima para un desconocido. «¿Disculpa?», pregunté, más brusco de lo que pretendía. «Acabo de ver que siempre vienes solo». No respondí. Tampoco pagué las cosas. Simplemente las metí en la bolsa, las dejé en el mostrador y salí. Él no me siguió, pero algo sí. Esa noche, sobre las 11 estaba de pie junto a mi ventana con las persianas medio bajadas. Solía hacer eso. Observaba la calle. Intentaba que mi apartamento pareciera un lugar real. No solo un lugar donde terminé, después de que todo se derrumbara. Fue entonces cuando lo vi. Un sedán azul aparcado al otro lado de la calle, con las ventanas tintadas y las luces apagadas, estaba allí parado, con el motor zumbando suavemente, en silencio. No podía ver quién estaba dentro, pero algo se notaba. Era el mismo coche que había visto salir del Walmart antes. Salí al porche. Sin movimientos bruscos, simplemente caminé hacia adelante como si estuviera sacando basura. El coche arrancó lentamente, sin prisa, sin pánico, como si hubiera visto lo que necesitaba ver. No dormí bien esa noche. A la mañana siguiente, volví a Walmart, no a comprar. Pedí hablar con un gerente. Una joven se acercó a la recepción. Le expliqué lo sucedido con Miles, la frecuencia con la que notaba mis visitas, cómo parecía estar esperándome. No dijo mucho, pero su expresión cambió, como si no estuviera sorprendida. «Lo solucionaremos internamente», dijo. «Gracias por informarnos». Le pregunté si alguien más había presentado quejas. Simplemente dijo, «No puedo hablar de eso». Esa fue la última vez que vi a Miles, pero no la última vez que lo sentí. Pasaron las semanas. Evité la tienda por completo y me cambié a Target, al otro lado de la ciudad, aunque eso significara conducir más. Empecé a aparcar en diferentes sitios. Tomé rutas alternativas para volver a casa. La paranoia se apoderó de mí, no de forma constante, pero sí suficiente. Entonces, una noche, después de un largo día de trabajo, volví a casa y vi algo en el suelo, dentro de la puerta. Era un sobre blanco normal, sin nombre, sin nada escrito. Dentro, solo una cosa, un recibo de Walmart. La marca de tiempo indicaba un peso de 9 puntos, la misma fecha en que lo vi por primera vez. El objeto, un paquete de rollos de canela. Sentí una opresión en el pecho. No era una amenaza, no directamente, pero no era nada. Era un mensaje. Todavía te recuerdo. Me mudé 2 semanas después. Pagué la cuota de rescisión del contrato de arrendamiento, no se lo dije a nadie. Borré todo rastro de mi ubicación en línea. Nuevo lugar, nueva rutina, nuevas tiendas. Pero a veces sigo pensando en lo fácil que es ser rastreado. No por un hacker, ni por un desconocido con máscara, sino por alguien con una placa, alguien que sonríe y dice lo justo para hacerte dudar de si alguna vez estuviste solo. La vida siguió su curso. Mantuve un perfil bajo, volví a salir con alguien. Finalmente, conseguí un perro. Me digo que ya estoy bien. Que solo fue una situación extraña, con un empleado demasiado atento. Casi todo producto de mi imaginación. Pero ya no puedo ir a Walmart. Ni de noche, ni solo. Hace unos meses, en una gasolinera a 48 kilómetros de donde vivía, vi a un hombre por la ventanilla de un coche. Cabello castaño, piel pálida, un perfil familiar. Me giré para mirar más de cerca, pero el coche se alejó a toda velocidad. Demasiado rápido para que pudiera coger un plato. Y en ese instante, todo volvió a mi mente. Los rollos de canela, la sonrisa, la forma en que dijo, «Tú también viniste el jueves pasado». No sé qué quería Miles. No sé si simplemente se sentía solo
o si podría haber ido a un lugar más oscuro. Pero sí sé esto, hay gente que no te sigue a casa. Ya estaban allí, observándote, esperando, grabándote mentalmente como un patrón a estudiar. Ya no voy de compras tarde. Y cuando alguien dice mi nombre en público, siempre miro 2 veces porque quizá no sea nada. O quizá sea alguien que lleva demasiado tiempo pensando en ti. No ignores las sutiles señales de que te observan o te recuerdan demasiado. La seguridad no siempre se trata de cerrar las puertas con llave. A veces se trata de notar quién presta demasiada atención a tu rutina. Nunca quise volver a Springfield. Me fui de esta ciudad hace 10 años después de la preparatoria con la intención de no volver jamás. Pero la vida tiene una forma de devolverte a los lugares que juraste superar tras un divorcio complicado y un intento fallido de dirigir una startup de marketing en Chicago. Regresé arruinado, emocionalmente vulnerable y con la necesidad de un trabajo. Cualquier trabajo que me permitiera mantenerme a flote y evitar que las deudas me absorbieran por completo. Así fue como acabé como supervisor de inventario nocturno en el supermercado East Bend. Es básicamente un Walmart con un nombre diferente en la fachada, pero en el pueblo todo el mundo lo sigue llamando Walmart. Está justo al lado de la carretera, entre una vieja bolera y un concesionario de autos usados que no ha vendido un solo auto en 3 años. El sueldo no era muy bueno, pero era mejor que nada. Y trabajar de noche significaba que no tenía que ver tantas caras conocidas, ni explicar por qué había vuelto con el rabo entre las piernas. La mayoría de las noches transcurrían sin incidentes. De hecho, la rutina me reconfortaba. Me gustaba el vacío, la forma en que las luces fluorescentes zumbaban en el techo mientras movía palés y organizaba los extremos de las cajas. Era como poner las piezas de un rompecabezas en su lugar mientras el mundo dormía. Había algo de paz en eso. Pero esa noche de principios de diciembre cambió mi perspectiva. Ya había hecho casi todas mis rondas y estaba reponiendo jarabes para la tos cerca de la farmacia alrededor de las 10:45 p.m. Para entonces, la tienda estaba casi vacía, salvo por un par de rezagados en la caja y Dana, mi segunda al mando, que se concentraba en artículos para mascotas. La temperatura afuera había bajado rápidamente esa semana. Cuando entré en el almacén trasero a buscar un palé, noté el frío que se colaba por el muelle de carga como si estuviera vivo. Fue entonces cuando lo vi. Empujaba un carrito entre los congelados cuando vi a alguien cojeando junto a la pared del fondo. Al principio, pensé que era un vendedor o tal vez un cliente que no habíamos visto durante la liquidación, pero luego me fijé en sus zapatos, una bota, una zapatilla de hospital y el reguero de sangre que le empapaba la pernera izquierda del pantalón. No estaba entrando en pánico, ni siquiera miraba a su alrededor, simplemente caminaba como si su destino ya estuviera decidido. Debería haber llamado a seguridad inmediatamente, pero dudé. Algo en su forma de moverse me oprimió el pecho. No parecía confundido, solo distante. Grité: «Oiga, señor, ¿está bien? ¿Necesita ayuda?». No se detuvo. Fue entonces cuando el silencio dejó de ser pacífico. Empezó a sentirse extraño. Lo seguí con cautela por el pasillo, manteniéndome unos pasos atrás. Se movía despacio, arrastrando la pierna, pero sin mirar atrás. Podía oír el sutil sonido de algo húmedo golpeando el linoleum. Cuando me acerqué lo suficiente para ver la mancha completa en sus vaqueros, se veía peor de lo que pensaba. Rojo intenso, oscuro en los bordes. No era reciente, pero seguía goteando. Agarré mi radio. «Dana», susurré, intentando no asustar al tipo. «Tenemos un problema junto a Frozen Foods. Un tipo está sangrando mucho, pero no pide ayuda.
Quizás necesite una ambulancia. Ella respondió con un crujido. ¿Seguro que no es un indigente o algo así? No lo sé, dije, pero algo no va bien. Se dirige a la sección de jardinería. Esa parte de la tienda había estado cerrada por temporada. La cerrábamos después de Halloween todos los años. Las luces se atenuaron. La entrada se cerró con candado. Nadie la había tocado en semanas. Pero al doblar la esquina, vi que la puerta del jardín estaba hecha un tarro. Eso sí que era extraño. Solo los jefes de piso como Brian y yo teníamos llaves, y no la había abierto. Volví a mirar las cajas registradoras. Brian no estaba a la vista, probablemente desmayado otra vez en la trastienda. Me encontré con Dana cerca del horario de temporada, con el rostro desencajado, con esa expresión sensata que ponía cuando las cosas se ponían raras. «No me gusta esto», dijo. «¿Y si es peligroso?» Parecía perdido, no hostil. Lo dices hasta que saca un cuchillo. Caminamos juntos hacia el vivero, nuestros pasos resonando en la penumbra. El aire cambió en cuanto entramos. Olía a humedad, a tierra podrida y plástico frío. El tipo de olor que esperas en un invernadero viejo. Las lámparas del techo parpadeaban, proyectando sombras distorsionadas sobre las bolsas de mantillo y los expositores caídos. Avanzamos con cuidado por la sección hasta que lo vimos. Estaba sentado entre estantes rotos y jardineras polvorientas, con las piernas estiradas. La sangre lo envolvía como pintura sobre lienzo. Pero su rostro estaba inexpresivo, pálido, no de miedo, de resignación. «Siempre me encuentran», murmuró. «Cuando me lastiman, me detengo. ¿Quiénes son?» «Los de afuera, los que esperan cuando las luces parpadean. No los ves, ¿verdad?» Dana dio un paso atrás. «Tenemos que irnos ya». El hombre se levantó, sin esfuerzo, como si algo lo hubiera levantado. Sus ojos ya no estaban inyectados en sangre, estaban negros. Me giré hacia las puertas de cristal del jardín y sentí un vuelco en el estómago. Estaban abiertas de par en par, y más allá, justo al otro lado del borde del reflector, unas siluetas altas permanecían inmóviles. Dos inmóviles. Nos quedamos paralizados. Ninguno de los dos se movió. ¿Sabes ese momento en el que tu mente no ha captado lo que ven tus ojos? Ese era yo. Miré fijamente esas siluetas afuera, sin moverme, sin respirar, simplemente de pie en la oscuridad como maniquíes olvidados en la nieve. Entonces el hombre susurró. Siguieron el olor, la sangre. Es como un faro. Dana me agarró del brazo tan fuerte que me dolió. «Cierra esa puerta. Ciérrala ya». Me moví rápido, corriendo por el suelo de cemento y cerrando el cristal de golpe. Me costó mucho no volver a mirar hacia afuera, pero capté un destello de movimiento al girar la cerradura. Definitivamente había algo ahí fuera. Retrocedimos juntos. El hombre seguía inmóvil detrás de nosotros. Había dejado de respirar. O tal vez nunca había empezado. Ni siquiera me di cuenta de que Dana estaba llamando al 911 por el altavoz hasta que la operadora preguntó dónde estábamos. «Hay un hombre aquí», dijo Dana con la voz temblorosa. «Está herido, sangra, pero algo anda mal. Estamos en la zona de jardinería del East Bend Super Center en Springfield», añadí. «Hay algo afuera. No sabemos si son personas o animales», o me quedé callado porque decirlo en voz alta sonaba estúpido. El operador mantuvo la calma. «Los oficiales están en camino. ¿Pueden refugiarse en un lugar seguro?» Corrimos, sin esperar. Dana y yo corrimos de vuelta a través de la estación, derribando expositores y cajas. Cerré de golpe la cerradura de emergencia tras nosotros y avisé por radio al equipo de noche que se quedaran en la sala de descanso. Les dije que era una emergencia médica. No podía explicar más. Todavía no. Para cuando volvimos al almacén,
Cerramos la puerta de acero y esperamos. El corazón me latía tan fuerte que apenas podía oír las voces apagadas del teléfono de Dana. La policía apareció 20 minutos después. No había ningún hombre, ni sangre, ni siluetas, solo una puerta abierta del centro de jardinería y huellas de barro que conducían a la tienda. A la mañana siguiente, todo estaba normal. No había ninguna grabación policial, ni mención de ningún hombre en las noticias. Los agentes levantaron un informe y se marcharon como si fuera otra falsa alarma. Pedí revisar las grabaciones de seguridad, pero Brian dijo que las cámaras habían fallado y que había estática de las 10:40 a las 12:20. Conveniente. Dana solicitó su traslado esa misma tarde. Dejó un mensaje de voz la semana siguiente antes de mudarse a una tienda 3 condados más allá. Marcus, ese tipo, no sangraba como por un corte. Era más como si lo hubieran marcado, como si alguien lo hubiera usado. No te quedes después de las 10. No allí. No estaba en ese lugar. Repasé ese mensaje al menos una docena de veces antes de borrarlo. Empecé a hacer turnos más cortos y salía temprano cuando podía. Con el tiempo, me trasladaron a Mercancía General para no tener que volver a acercarme a la jardinería ni a la farmacia. Pero incluso ahora, 2 años después, siento una tensión en la columna cada vez que paso por esos pasillos por la noche. Cada invierno, cuando empieza a nevar y las luces parpadean demasiado, vuelvo a tener esa sensación de que me observan desde los rincones. Y a veces, al cerrar las puertas traseras, juro que oigo pasos lentos y arrastrados por los alimentos congelados. Dicen que los traumas dejan marcas invisibles, pero creo que algunos lugares también las conservan. Nunca volví a ver a ese hombre. No sé qué era ni qué lo siguió. Quizás fue algo sobrenatural. Quizás fue algún tipo de crisis nerviosa que compartí con Dana. ¿Quién sabe? Pero sí sé esto. A veces la gente no necesita ayuda porque está herida. A veces sangran porque son el cebo. La puerta de ese centro de jardinería está encadenada otra vez. Le cambiaron las cerraduras 2 veces. Aún así, a veces la encuentro abierta al entrar. Dejo de mirar. Simplemente camino hacia el otro lado. No miras lo que te obliga a verlo. Simplemente sigues adelante. Algunas noches pienso que tal vez nunca sucedió, que fue estrés o falta de sueño. Pero cuando miro por la ventana de la sala de descanso hacia el jardín y veo una figura de pie bajo la luz que antes no estaba allí, lo recuerdo. Lo recuerdo todo. A veces, lo más peligroso en un lugar tranquilo no es lo que oyes, sino lo que ignoras. Nunca ignores las señales solo porque no tengan sentido. Cuando tu instinto te diga que te vayas, vete.